Vídeo del tema 2. Análisis. El desarrollo de un sistema de recuperación de información consta de tres fases: análisis, indexación y recuperación. El análisis tiene por objetivo extraer automáticamente la información relevante contenida en cada documento de la colección. Para ello, podemos aplicar la teoría de Shannon, que hemos visto en el tema 1, considerando que son las palabras, los símbolos que contienen la información relevante en los documentos. Aplicando esta teoría, en recuperación de información, no todas las palabras aportan la misma cantidad de información, pues depende de su frecuencia de aparición en el sistema o colección y su distribución en cada documento de la colección. La indexación tiene por objetivo almacenar la información relevante de los documentos, esto es, ya lo veremos, los términos, junto con su frecuencia de aparición y la posición en cada documento, de manera que sean rápidamente accesibles de cara a la recuperación. Y por último, la recuperación tiene por objetivo seleccionar qué documentos de la colección son relevantes en relación a cada consulta efectuada por los usuarios. Para ello se pueden seguir procedimientos diversos denominados modelos de recuperación. En este tema veremos las dos primeras fases, el análisis y la indexación. Y en este vídeo abordaremos la fase de análisis. El análisis consta de varios procesos, pero uno solo de ellos es obligatorio, siendo los demás optativos. El único proceso obligatorio del análisis se denomina, lo estoy subrayando aquí, arriba, tokenización. Su objetivo es la detección de las palabras de cada documento de la colección. Si, por ejemplo, tenemos una colección compuesta por estos dos documentos, el documento D1 y el documento D2, siendo el documento D1 Pedro tiene un perro blanco y una perra negra en su casa, y el documento D2 contiene el texto Alfonso tiene un conejo marrón en su casona, pero gatos en sus casas. Tras el proceso de tokenización, tendríamos que el documento D1 es la palabra Pedro, la palabra tiene, la palabra un, perro, blanco y una perra negra en su y casa. Por su parte, el documento D2 quedaría, por lo tanto, dividido en las siguientes palabras: Alfonso tiene un conejo marrón en su casona, pero gatos en sus y casas. Estas palabras detectadas pueden ser transformadas, eliminadas incluso, hasta convertirlas en términos de indexación. ¿Qué diferencia hay entre un término de indexación y una de las palabras detectadas en cada uno de estos documentos? La diferencia es que el término de indexación es el que contiene la información relevante presente en cada documento. Por ejemplo, un puede ser considerada una palabra que no contiene una información relevante y en consecuencia no sería un término de indexación, mientras que Pedro puede ser considerada una palabra relevante, por lo tanto se convertiría en un término de indexación. Pues bien, los procesos
que convierten las palabras en términos de indexación son todos ellos optativos. Entre estos procesos optativos destacan por su frecuencia de aparición dos: la eliminación de las palabras vacías y el proceso de stemming o reducción morfológica. Empezaremos por el primero, la eliminación de las palabras vacías. Las palabras más frecuentes en los documentos de una colección son, conforme a Shannon, las que menos información aportan, por lo que pueden ser eliminadas al no ser relevantes de cara a la recuperación. Suelen formar parte de estas listas de palabras vacías los verbos auxiliares, por ejemplo, ser o haber, los artículos, el, la, las conjunciones, y, ni, que, y las preposiciones a, ante, bajo, cabe, con, contra, etc. En nuestro ejemplo, vamos a considerar oportuno introducir un proceso de eliminación de palabras vacías, considerando como tales las incluidas en la siguiente lista de palabras vacías. Tiene, pero, un, una, y, en, su y sus. Conforme a esta lista de palabras vacías, el documento D1 conservaría la palabra Pedro. Sin embargo, la palabra tiene la eliminaría porque es una palabra vacía. Un también quedaría eliminada. Perro quedaría como tal, se conserva. Blanco es también una palabra que se conserva. La palabra y se eliminaría. Una se eliminaría. Perra y negra quedarían tal cual. En y su se eliminarían. Y casa se conservaría. En el documento de 2, la palabra Alfonso permanecería, la palabra tiene se eliminaría, la palabra un se eliminaría, conejo se conservaría, marrón se conservaría, en y su se eliminaría, casón se conservaría, pero se eliminaría, la palabra gatos se conservaría y luego en y sus se eliminarían, finalmente conservándose la palabra final casas. Además de este proceso de eliminación de palabras vacías, podemos introducir también un proceso de stemming o reducción morfológica. ¿En qué consiste? Las palabras relacionadas semánticamente entre sí pueden ser igualmente informativas y relevantes de cara a la recuperación, por lo que pueden ser transformadas en un único término de indexación que representa a todas las variantes o palabras diferentes que aparecen en los documentos de la colección. Por ejemplo, imaginemos que en un documento de la colección tengo la palabra perro y en otro documento de la colección tengo la palabra perra. Un usuario que hubiese introducido perro puede estar también interesado en el documento en el que está la otra palabra perra y en consecuencia lo que hacemos es convertir ambos términos
en uno solo per que engloba a los dos. De igual manera, si en un documento tengo la palabra blanco y en otros documentos de la colección tengo la palabra blanca, un usuario que introduzca uno cualquiera de ellos puede estar interesado en los documentos en los que aparezca el otro, de tal manera que lo que hacemos es sustituir ambas palabras por un único término de indexación, blank, que representa a ambos. E igualmente, en unos documentos yo puedo tener casa, en otros documentos puedo tener casas y en otros documentos puedo tener la palabra casona. Un usuario puede estar interesado en los documentos en los que aparezcan cualquiera de ellas y en consecuencia lo que hago es transformar cada una de estas palabras en un único término de indexación cas que lo representa a los tres. Si efectuamos este proceso de stemming con los dos documentos que tenemos en nuestra colección, tendríamos lo siguiente. Pedro, por ejemplo, se quedaría tal cual, pero la palabra perro se quedaría convertida en el término de indexación per. De igual manera, el término blanco se quedaría convertido en el término de indexación blanc. Perra se quedaría también convertido en el término de indexación per. Negra se quedaría convertido en el término de indexación negre. Y casa se quedaría convertida en el término de indexación cas. Alfonso se quedaría tal cual, pero por ejemplo conejo podría verse convertida en la palabra conej. Marrón quedaría tal cual. Casona se podría convertir en cas. Gatos se podría convertir también en gat. Y finalmente casas también en el término de indexación cas. Además de estos procesos de eliminación de palabras vacías y de stemming, podemos considerar otros procesos igualmente optativos y añadirlos a los anteriores. El primero de ellos puede ser el de conversión a minúsculas, considerando que si en un documento tengo una palabra en mayúsculas y en otro documento tengo la misma palabra en minúsculas, ambos pueden ser igualmente relevantes para el usuario. Y un segundo proceso que es el de eliminación de acentos, por la misma razón. En un documento puedo encontrar una palabra con acento, en otro documento puedo encontrar la palabra sin acento y para el usuario ambos documentos son igualmente útiles. Si efectuamos en nuestro ejemplo estos dos procesos, por ejemplo, el de conversión a minúsculas, tendríamos que el documento de 1 quedaría convertido en Pedro, ahora con minúscula, per, blanc, per, negre y cas. Y en el documento de 2, en lugar de Alfonso con mayúscula, tendríamos Alfonso con minúscula y luego exactamente las mismas palabras. Marrón, cas, gat y cas. Esto después de un proceso de eliminación de mayúsculas.
Si introducimos también un proceso de eliminación de acentos, de 1 quedaría tal cual, y en el documento de 2 lo único es que la palabra marrón quedaría sustituida por la palabra mar. De esta manera hemos concluido todo un proceso de análisis con estos dos documentos de la colección.